un sujeto a través de un análisis, me parece que eso no es correcto. O sea, hay otras vías por medio del arte a través de las cuales es posible tener una idea más o menos clara de qué es eso real, ¿sí? Con esto lo que les quiero decir es que el ser humano siempre va a estar en falta con respecto a ese saber de lo real. Ese saber siempre va a estar más allá. Por eso es que hay que sentir un poquito de tristeza cuando una persona le dice a uno, yo ya estudié, no, es que ya terminé, ya terminé, o sea, ya no hay más nada que saber. O sea, esa persona está en el campo, digamos, de la apatía, del desgano y de la ilusión. Y en lo imaginario. Y en lo imaginario. Porque es que en lo imaginario uno todo lo alcanza. Es que pónganse ustedes a ver la cantidad de cosas que hay en la vida cotidiana que tienen que ver con lo imaginario, el matrimonio, hacer una carrera, por ejemplo, tener un puesto en una empresa. O sea, hay gente que logra alguna cosa y ya se siente completa, ya siente que no hay más nada que hacer, que ya no hay más nada por lo cual esforzarse, por lo cual trabajar. Entonces por eso es que hay gente que si se casa, va a la universidad, hace tal cosita, tiene un buen empleíto y ya cree que ya logró todo lo humanamente posible, y entonces se sienta. Y cuando se sienta, pues lo real aparece como una exigencia que desacomoda y que le hace caer en la cuenta a cada quien de que nadie se puede dormir en los laureles, pues como se dice, con relación a lo real, porque lo real es un orden que siempre va a estar allí y mostrándole a uno de que uno tiene que continuar trabajando y trabajando en todo. Por ejemplo, por eso las relaciones matrimoniales son tan catastróficas las más de las veces, porque a la gente se le olvida trabajar por la construcción del vínculo. La gente se casa y se vuelve perezosa, ¿sí? Si antes ella se organizaba bien para agradarle al muchacho, no, ya se relaja, nunca más se vuelve a maquillar, nunca más vuelve a preocuparse por ciertas cosas, ya conquistó. Y es como el que incluso va a la universidad y obtiene un título, nunca más vuelve a leer con pasión, con cuidado, ¿no? Porque él ya supone que sabe. O sea que, miren que en lo imaginario hay una cosa que es muy peligrosa, y es la suposición. La suposición de que tengo, la suposición de que sé, la suposición de que puedo. Mientras que del lado sujeto, miren que en lo imaginario siempre hay como una idea de completud y de que logré. Mientras que del lado sujeto y del lado de lo simbólico siempre está, digamos, pisándole los talones al sujeto la pregunta, la duda. Y donde hay pregunta y donde hay duda, ahí está la falta. Como algo que angustia, como algo que mortifica, como algo que le recuerda al sujeto de que siempre falta algo. En ese sentido, lo simbólico es como un padre, y no lo digo en vano. De hecho, en su elaboración, Lacan asocia todo el tiempo lo simbólico con la función paterna y con el significante nombre del padre, que entre otras cosas, cuando tú ahorita te preguntabas qué tiene que ver ese asunto de lo real con la psicosis, pues bien, lo que pasa en la psicosis es que ahí hubo una falla en la instalación del significante nombre del padre, y al presentarse la falla en la instalación del significante nombre del padre, ese sujeto quedó casi que abocado a tenérselas que ver con lo real sin que existiera, digamos, una mediación simbólica, ¿sí? Por
Por eso el mundo en la psicosis es en cierto sentido un mundo terrorífico, porque el sujeto, digamos, pasa, digamos, de lo imaginario a lo real, y no hay como una instancia simbólica que medie, que haga las veces como de bisagra entre el mundo imaginario y el mundo real. Y aquí, ¿qué ponemos? O sea, cuando decimos lo simbólico, estamos hablando de la palabra, del lenguaje, ¿sí? Como algo que opera como una bisagra entre estos dos niveles, o entre estos dos registros, el registro de lo imaginario y el registro de lo real. Entonces, uno bien podría pensar, bueno, ¿qué pasa cuando el ser humano o los grupos humanos, los colectivos, operan más del lado de lo imaginario, o de pronto operan más del lado de lo simbólico, o de pronto operan más del lado de lo real, si eso llegara a ser posible? Porque si estamos hablando de funcionamientos psíquicos, es perfectamente válido que uno se haga la pregunta de si pueden haber sujetos o comunidades que operen más del lado de un registro que de otro, ¿sí? Lo que sí se puede decir es que, dependiendo de la estructura psicopatológica, uno de esos registros va a predominar, ¿sí? En la psicosis parece ser que opera más lo real. El psicótico, por eso se dice en el lenguaje clínico de que en la psicosis el sujeto habla como a cielo abierto, o sea, a cielo despejado. ¿Con respecto a qué? A lo real. O sea que lo real aparece de manera más clara como a cielo abierto. O sea, no es lo mismo ver algún artefacto volador en el firmamento a plena luz del día, mediodía, a través de un sol radiante, un avión, un helicóptero, ¿sí? Que ver un aparato de esos, por ejemplo, en la noche. O sea que todas esas personas que se dicen medium, que hablan con los muertos y todo eso, esas personas tienen algo de psicosis, pues no. No, pues está interesante la pregunta, está muy interesante porque uno podría ahí formularse algunas preguntas, algunas inquietudes. Por ejemplo esa, válido, ahí que hay una psicosis por parte del que dirige, digamos, esa reunión, ¿sí? O quienes van a eso pueden tener también una cuestión ahí en relación con la psicosis, o son neuróticos los que van allá a ver si de pronto les interpretan y les esclarecen algunas inquietudes que tienen que ver con la muerte, el más allá, los familiares, los seres queridos que partieron y ya no están, porque sin lugar a dudas ahí se juegan los deseos humanos. Es que el problema, o sea, en la medida en que uno no conozca casi de la naturaleza humana, en esa misma medida los deseos y las fantasías hacen de uno lo que a las fantasías y a los deseos les dé la gana con uno, ¿sí? Entre menos sepa uno de estas cosas, más va a estar expuesto a vivir angustiado por las cosas que se le ocurran. Hay personas que constantemente están viendo cosas, pues uno por respeto no se va a poner a decir eso es una fantasía, eso es tal cosa, pero con toda seguridad que hay cosas de ese orden. Y a veces las cosas se presentan de una manera tan clara
o tan vívida que la persona llega a tener la sensación de que eso fue así y refútele. Es más, refutarle a la persona eso muchas veces correr el riesgo de atizarle el fuego de esas convicciones. ¿Sí? O sea que esas personas cuando se hacen exorcismos, que porque se les mete un espíritu y les hacen miles de cosas, que hablan en otro idioma, todo eso es imaginario, o en realidad le está pasando, no sabe, pues a ver, digamos, si uno piensa eso desde el punto de vista de la psicosis, desde el punto de vista del delirio, o sea, un analista no se va a poner a discutir con una persona que dice que está escuchando voces. Por ejemplo, un sujeto en análisis, supongamos que no es propiamente un psicótico, puede ser un neurótico obsesivo que ha tenido incluso algunos brotes paranoicos y eso pasa, porque no solamente el paranoico tiene delirios de persecución, los delirios de persecución también los puede llegar a tener un neurótico obsesivo. Pero ¿cómo hacen para hablar en otro idioma? Eso es lo que uno no... Es que eso es lo que habría que cuestionar y pensar. Si lo que el otro habla en ese estado, que habría que definir cómo llamarlo, es otro idioma o es una verborrea de cosas que uno ingenuamente dice que habla en otro idioma. Es como la gente que tiene disquedón de sanidad en esos grupos cristianos y entonces dicen una cantidad de cosas y ese dialecto es dizque el dialecto del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué garantía hay ahí de que se está hablando en otro idioma? ¿Cuál idioma? Pues ellos lo justifican de que es el idioma del Espíritu Santo. Es que el don de lenguas. Pero ¿cómo justifica? Es que fulanito de tal tiene el don de lenguas. Pero Elkin, ¿cómo Y justifica? vamos a ver, no sabe ni siquiera español. Elkin, ¿cómo? Es que tiene don de lenguas y a duras penas habla y mal el español. No sabe inglés, no sabe francés. Elkin, pero ¿cómo se justifica que se llevan esas personas y las tocan y caminan? Pues que no están enfermos o con cáncer, no pueden caminar y el pastor las toca y recuperan todos esos dos. Eso también es psicosis. No, yo pienso que ahí pueden haber asuntos que tienen que ver con el levantamiento de la represión, porque es que ahí hay un asunto que tiene que ver con el don de la palabra. Y no vayan a creer que esas cosas, o sea, yo tengo la sospecha de que eso que pasa en esas asambleas y en esos encuentros que se hacen incluso a veces a nivel internacional y que los nombran disque sesiones de sanación, o sea, yo la verdad no creo que eso sea del todo imaginario. Yo creo que ahí pueden darse casos singulares, casos en los cuales se pueden llegar a producir, si no auténticas sanaciones, sí sanaciones parciales. Pero es que eso no está muy alejado de la realidad del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis, es que el psicoanálisis arrancó por ahí. Cuando una persona habla, pone en palabras una vivencia, un recuerdo que tiene que ver, por ejemplo, con el odio o con la agresividad en relación con el padre, en relación con la madre o con relación a cualquier ser querido, se produce una liberación de energía psíquica y eso muchas veces repercute en el órgano que había sido afectado precisamente por esa acción de la represión. O sea, es muy probable la culpa también estaría ahí como concepto. Claro, y ahí se da también una especie de liberación de la culpa. Y muy bien que lo digas porque el asunto del síntoma, al menos en la perspectiva de Freud, es algo que aparece en prácticamente toda la obra de Freud asociado a la culpa. O sea, los síntomas obsesivos, los síntomas histéricos,
los síntomas en general como modos del sufrimiento y del padecimiento humano aparecen en muchísimos casos, si no en todos, asociados a la culpa. O sea, la persona de alguna manera piensa de que tiene tal o cual padecimiento por culpa de, o sea, porque tiene la culpa, porque ha sido muy mal hijo, porque ha sido muy mal esposo, porque ha sido... ¿sí? Entonces, de alguna manera, el sujeto vive ese padecimiento, ese sufrimiento como algo que tiene que ver con la culpabilidad que muchas veces es de orden inconsciente, o sea, tiene un origen desconocido, el sujeto no sabe cuál es, digamos, el resorte de esa culpabilidad. Entonces, en una actividad de estas de sanación, muchas veces el orador o el sanador tiene alguna idea a partir de su propia experiencia de que esos síntomas que se presentan, por ejemplo, como parálisis o cegueras o migrañas o bueno, miles de síntomas, ese sujeto de alguna manera sabe. O sea, digamos que estos personajes de alguna manera, así no hayan leído psicoanálisis, así no se hayan psicoanalizado, de todas maneras tienen un saber sobre el síntoma y un saber que está asociado a la palabra en relación con el síntoma. O sea, son personas que de alguna manera saben sin saber, de que si ponen a un sujeto a recordar cosas de la infancia y a tratar de poner en palabras cosas que nunca han podido poner en palabras y a tratar de perdonarse y perdonar al otro por la ofensa realizada, ahí algo de la liberación se produce. Y eso es psicoanálisis. Eso es más o menos lo que en psicoanálisis se hace. Entonces no se sorprendan de que en una asamblea de esas o en un encuentro en donde se va a orar por la sanidad de las personas se produzcan cosas. O sea, es que hay personas que van a ese tipo de cosas y están repletas de represiones, de miedos, de tabúes. Es que piensen por un momentico en lo que hablábamos hace 8 días a propósito de la neurosis obsesiva. Es más, yo tengo la sospecha de que muchas personas con estructura neurótica y particularmente con una neurosis obsesiva van a parar a muchos grupos religiosos y allá pasan cosas. O sea, yo no creo que sea gratuito que muchísimas personas vayan a parar a muchos de esos grupos. O sea, ahí hay una búsqueda, ¿sí? Y ahí hay malestar y ahí hay sufrimiento, ¿sí? Y en ese mismo sentido yo pienso que es probable que en algunos grupos se las hayan ingeniado sin saber de todas estas cosas, pero se las han ingeniado para producir momentos de liberación que surten efectos terapéuticos. Es que donde haya un dispositivo de palabra, ahí muy probablemente se produzcan efectos parecidos a los que aquí estamos describiendo del lado del psicoanálisis. Porque es muy cierto, porque yo me he dado cuenta de casos de personas que han sido asesinas, ladrones, drogadictos y caen como en manos de esas personas en la cárcel, porque muchas veces esas personas van hasta la cárcel, esas personas se transforman. Y mire, se transforman, Carolina, muy bien eso, porque mire, yo una vez escuché un testimonio de un sujeto que había cometido pues
una serie de crímenes y había sido una persona que había estado como muy atormentada por el peso, digamos, de la culpabilidad. Y entonces se topó con un líder espiritual que parece ser que tenía una capacidad muy amorosa, o sea, era una persona con una gran apertura y con una capacidad para aceptar al otro sin señalar, sin juzgar, porque de alguna manera predicaba la doctrina del amor de Dios Padre. Incluso en la Biblia hay una metáfora, una parábola, ¿sí? La parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y es muy bonita porque el hijo pródigo, bueno, la voy a resumir, se va y bueno, se va como sintiéndose culpable, se va herido con el padre, se va ofendido y bueno, luego regresa y entonces esta persona narraba el asunto de manera como muy literaria y muy poética. Y entonces dice que antes de llegar a su casa arrepentido, él iba muy prevenido pensando de que su padre no lo iba a recibir, de que lo iba a echar y le iba a decir algo así como ¿a qué volviste? ¿Tú te fuiste? Bueno, le iba a hacer reclamos. Y a la distancia él logró reconocer unos símbolos que le indicaban que el padre, en vez de estar ofendido, mejor dicho, estaba alegre y había hecho todo un festín para recibirlo. Esto para decir de que esto tiene mucho que ver con el psicoanálisis, porque es que un psicoanalista no es un padre odioso. Si algo ha de tener un psicoanalista para practicar el psicoanálisis, es una capacidad muy grande para aceptar a las personas que van a consultarlo sin censurar, sin señalar, sin criticar y sin culpabilizar. Y eso, digámoslo, yo sé que algunos colegas seguramente me escucharían esto y podrían decir, uy, este tipo ya se fue por la vía del judaísmo o del cristianismo. Pero no, es que en realidad hay muchos puntos de contacto entre el psicoanálisis y los asuntos que tienen que ver con la fe y la teología. Lo que pasa es que hay quienes han creído de que el psicoanálisis es un saber totalmente puro y alejado de las construcciones simbólicas e imaginarias que ha producido la cultura, pero eso es mentira. Miren que desde aquí, si uno no puede hablar de un registro puro, porque lo real, lo simbólico y lo imaginario siempre están entremezclados, asimismo uno puede pensar los saberes. O sea, yo no creo que el psicoanálisis esté totalmente alejado, por ejemplo, de la filosofía, o totalmente alejado de la teología o de los asuntos de fe que operan en la vida cotidiana de las personas. Es más, si hay algo que destacar como factor común entre el psicoanálisis y la concepción judeocristiana, es el discurso en torno al Padre. Quite usted al Padre de la concepción judeocristiana y yo creo que esa concepción queda en nada. Quite usted también al Padre del andamiaje teórico del psicoanálisis y eso queda en nada. Empezando porque no es ni siquiera posible pensar en el Edipo, que es una estructura básica, esencial, a partir de la cual Freud comenzó a construir toda su teoría. ¿Sí? En el caso de estos jóvenes cuando están en la cárcel
que han decidido pues, cometer los delitos o que les esté cobrando. Y la misma casa se convierte en la autoridad y la autoridad se convierte en el padre. Entonces, a raíz de ahí ya se está generando un cambio en él. Y si llega otro y le sustenta una labor religiosa, pues obvio no tiene más de otra. A mí me sigue ocupando mucho es, como yo tengo esos muchachos en la casa, es como ellos, por ejemplo, cuando ya salen de la cárcel, no siguen estudiando, la mayoría. Ya, no, es que yo estaba estudiando realmente la paternidad trabajada en fe. Y algunos vuelven a sus amigos de antes, ¿cierto? Es decir, vuelven a... Es decir, entonces ahí se pierde otra vez esa figura del padre. Ya no hay un padre controlador. O quizás no se tuvo. Es que quizás, que es el problema en la psicosis. En la psicosis hay un desencadenamiento que no es como el que se da, por ejemplo, en la neurosis. Mientras en la neurosis se puede hablar de un encadenamiento simbólico, de un encadenamiento significante, en la psicosis no se da ese encadenamiento. Por eso en la psicosis el funcionamiento del sujeto es tan particular. O sea, el sujeto psicótico se conoce, yo diría que en cualquier parte. Un neurótico, así no sepa de psicoanálisis, se da cuenta de cuando está en contacto con un otro que no funciona con la lógica del significante, con la lógica, digamos, del encadenamiento significante, ¿sí? Porque la lógica del psicótico es distinta a la del neurótico, y eso se nota, y no se necesita tener mucho saber clínico para a veces identificar eso, ¿sí? Bueno, de pronto no se cae, por llegar a algo no se puede caer en algo de pronto más conflictivo como es estos mensajeros espirituales que tratan de sanar de esta manera. De cierta manera es buscar como una salida por este medio, pero si no hay un psicoanálisis real, de pronto no se puede caer al otro extremo que es un fanatismo, y yo me pregunto, en cambio sí puede ser real. Pero vea, yo voy a ser de abogado del diablo. Yo pienso que los fanatismos en todos los ámbitos son problemáticos, y yo creo que también en el psicoanálisis pueden existir fanatismos, y eso es un problema. O sea, yo creo que estos saberes hay que asumirlos con cierta tranquilidad, con cierta duda. A mí por eso me parece que es tan importante acompañarse uno en cualquier saber de la filosofía, porque la filosofía es un discurso, es un saber que permite estar en todo momento pensando en términos de duda, ¿sí? No en términos de saber completo o acabado, ¿sí? Permanecer en el campo o en el terreno de la duda es muy importante, no en el terreno de la duda obsesiva, que muchas veces es una duda improductiva y poco pertinente. Pero en medio de una duda lógica, una duda metódica, como diría Descartes, es muy conveniente, porque es que esa actitud ayuda a no idealizar y a no suponer de que existe el gran saber a partir del cual se pueden llegar a despreciar los demás saberes. A mí me parece que interesante sí es saber las distinciones entre real, simbólico e imaginario, porque esto sí le permite a uno leer cosas de manera distinta. Cuando uno se apropia de esta batería teórica, con toda seguridad que ya uno ahí sí se atreve como a formularse preguntas que antes no se hacía. Si antes a uno le parecía